Lupa Universate. Les contamos que el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales publicó recientemente el informe Situación de los grupos vulnerables frente a la contaminación por mercurio en la Amazonía venezolana, el cual revela algunos de los efectos negativos que ha traído la minería ilegal en el sur del país. El texto revela cómo estas acciones representan una amenaza para los habitantes de esta región, pues su calidad de vida se ve realmente afectada. ¿Qué hacer para mitigar esta situación? ¿Qué políticas públicas se deben poner en práctica desde la sociedad civil y la academia? Sobre este tema conversaremos con el profesor Alejandro Álvarez Iragorri, licenciado en Biología y doctor en Ciencias Mención Ecología y coordinador de la coalición Clima 21 del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales. Un gusto tenerlo nuevamente en Universate, profesor Álvarez. Muchísimas gracias por la invitación, a sus órdenes. Profesor, hablemos en primer lugar del estudio. ¿Cuándo se realizó? ¿Cuál fue la metodología y cuáles los resultados? El trabajo fue realizado durante los últimos meses, aunque la recopilación ya lleva varios años realizándose. Ese trabajo se realizó utilizando una metodología múltiple que permitiera triangular la información. Porque lo primero es que a pesar de que parece haber bastante información, la información específica es muy escasa en Venezuela. Entonces la manera como pudimos superar ese obstáculo fue triangulando a través de múltiples maneras, una investigación de toda la información que existía, tanto de índole académica como de informes técnicos, como de estudios realizados por periodistas. Asimismo, conectamos con una encuesta que realizamos a distintos especialistas y personas que conocen la zona, y asimismo incluimos información de derechos humanos relacionados con el tema mercurio. Profesor, ¿qué peligro reviste el uso de mercurio para la salud de los individuos y cómo este mineral contamina el medio ambiente? Además, ¿cuál es el impacto específico de la contaminación por mercurio en las comunidades indígenas? El mercurio es una de las toxinas más grandes que existe en la Tierra. Primero, el mercurio no sirve en absoluto para nada en términos de salud humana. O sea, no hay un uso del mercurio que no sea peligroso y dañino para la salud. Entonces, produce daños graves a la salud humana que puede afectar de manera permanente a una persona e incluso matarla. El caso peor de todo es que los niños en proceso de formación dentro de su madre, si la madre está intoxicada por mercurio, el mercurio pasa a través de la placenta y afecta al niño en formación, dañando su sistema neuronal, haciendo que ese niño posteriormente tenga graves problemas de desarrollo cognitivo y psicológico. Es decir, es un daño terrible que puede tener cualquier persona, pero en particular los niños. Profesor, ¿qué medidas considera usted que son necesarias para abordar de manera integral la problemática de la contaminación por mercurio en la Amazonía venezolana, más allá de que estamos conscientes de que se trata de una consecuencia de la minería ilegal? Fíjate, existe un convenio que es una gran tratado internacional sobre el tema de mercurio que se llama el Convenio de Minamata sobre el mercurio. Ese convenio de Minamata sobre el mercurio tiene todos los elementos, los protocolos, la forma como debe actuarse para ir eliminando completamente el mercurio de la vida de las personas y haciendo una vida más saludable para todos. En el caso de la minería de oro, que es el que produce el 30% de todo el mercurio liberado al ambiente en todo el mundo, implica la generación de planes nacionales de eliminación en el cual cada país va desarrollando un proceso de trabajo en el cual va progresivamente eliminando ese proceso. A su vez, hay que buscar quiénes son las personas que están afectadas. A esas personas afectadas hay que darle tratamiento médico inmediato. Además, hay que educar a todas las personas en las zonas de riesgo para evitar todo lo que son las amenazas de intoxicarse, y por supuesto hay que atacar todo el contrabando del mercurio. Esos son elementos prioritarios en este momento. Estamos conversando con el profesor Alejandro Álvarez Iragorri, licenciado en Biología y doctor en Ciencias Mención Ecología y coordinador de la coalición Clima 21 del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales. Profesor, el informe indica que la situación existente con respecto a la contaminación por mercurio en la Amazonía venezolana debe ser pensada como una forma de violencia que, aunque lenta, es progresiva. ¿Por qué?
hacer mención a eso. Sí, cuando nosotros a cualquier persona nos nombra la palabra violencia, es esa violencia que en general existe en muchas partes, que es una violencia inmediata, letal prácticamente en muchos casos. Hablamos de gente que es dañada o lesionada por la acción de otra persona de manera muy grave. Pero nunca tomamos en cuenta aquellos procesos que van destruyendo las condiciones que hacen posible nuestra vida. Todos los procesos de la contaminación química, incluyendo el mercurio y muchos otros compuestos, así como el cambio climático, es una forma de violencia lenta. ¿Por qué? Porque va dañando a las personas de manera muy clara, pero no lo hace de manera instantánea, lo hace a lo largo de un periodo de tiempo. De hecho, la mayor parte de las personas no lo entienden como violencia. Y al no entenderse como violencia, no nos defendemos como si nos defendiéramos de la violencia, llamamos rápida. Entonces, por eso la llamamos violencia lenta. Profesor, ustedes no se quedan en el diagnóstico, por el contrario, ofrecen una serie de recomendaciones. Recuérdenos, a nosotros y a nuestra audiencia, en qué consisten y qué expectativas hay de que efectivamente ellas sean tomadas en cuenta. El primer tema, y ya lo comentamos, que es que Venezuela tiene que ratificar el convenio de Minamata. Venezuela lo firmó en el momento en que se desarrolló el convenio, pero nunca lo ha ratificado. Es un proceso legal que tiene dos pasos: firmar y después ratificar, que ocurre por la Asamblea Nacional, y eso nunca ha ocurrido. Y lleva 6 años sin que haya ratificado. Eso es el primero. Pero luego tiene que ocurrir un proceso de educación a todas las personas y un proceso de información que es simultáneo. Esos procesos de educación implica, mira, a todas las personas que están en la zona de riesgo, qué debes hacer para evitar exponerte y saber cuáles son los riesgos del mercurio para evitar que algo que es preciso debe decir, porque el mercurio, hay dos maneras de contaminarse: por la aspiración del mercurio que se vaporiza en el momento del procesamiento del oro, y lo otro es la contaminación que se produce después de ese procesamiento a los ríos, que llega a los peces que la gente come. Esa forma de contaminación puede llegar a personas que no están ni siquiera en las zonas de riesgo, lejano a las minas. Entonces hay que enseñar a las personas qué tipo de peces es seguro consumir y qué seguro de peces mejor es no consumirlo, sobre todo a las mujeres jóvenes que están en etapa de procreación o que están en etapa fértil, mejor dicho. A esas personas deberían consumir peces, vamos a decir, caso de la Guayana venezolana, peces como el pavón, como la payara, como los grandes bagres, deberían ser consumidos de manera muy esporádica, y en el caso de las mujeres en edad fértil, y sobre todo si están embarazadas, no deberían consumirlos o consumirlos muy eventualmente. Profesor, entendiendo el contexto que nos comparte, ¿qué oportunidades existen para la rehabilitación ambiental de las áreas afectadas por la minería ilegal y la contaminación por mercurio? Y además, si conoce o tiene conocimiento de algún proyecto que se haya ejecutado en otros países del mundo que pudiesen servir como modelo para Venezuela. La descontaminación o el saneamiento, como se le dice técnicamente, de una zona afectada por mercurio es difícil y costosa, pero en algunos casos es absolutamente necesaria. El primer elemento que se necesita para producir eso es dejar de emitir mercurio al ambiente. ¿Por qué? Porque el mercurio nunca desaparece, el mercurio simplemente se mueve de sitio a otro, pero todo el mercurio se ha medido niveles importantes de mercurio en zonas protegidas lejanas completamente a zonas protegidas, en animales que nunca han visto una mina en su vida, porque el mercurio se mueve hasta zonas muy lejanas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar de emitir el mercurio al ambiente. Eso es lo primerito. Lo segundo, hay que determinar cuáles son las zonas afectadas. Hay procesos que ya están en desarrollo, investigación, porque es un proceso difícil y complejo de investigación, el cual ciertas plantas son capaces de absorber ese mercurio y al absorber disminuye la concentración de mercurio que está en el ambiente. En el caso de los ríos, que es mucho más complicado, el mercurio generalmente no está en el agua. Generalmente el agua es sana de tomarla porque hay muy poco mercurio. Está generalmente en los peces o en el sedimento. Entonces hay dos cosas que hacer. Los procesos de vida de los propios peces, hay que pasar tiempo en que no se pueden consumir, y luego el sedimento hay que dejarlo, vamos a decirlo en términos sencillos, hay que dejarlo tranquilo.
¿Qué quiere decir? Porque el propio río va tapando, va haciendo procesos de sedimentación y va haciendo que quede enterrado. Entonces, mejor es no mover el sedimento al fondo del río como hacen las dragas mineras que están utilizándose en gran parte de la Amazonía, tanto venezolana como fuera de Venezuela, y mucho menos hacer procesos de dragados profundos como se están haciendo en algunas partes y como se amenazó hacer en el Guri en Venezuela en algún momento. El Guri es un gran concentrador de mercurio por sus características de embalse. Doctor Álvarez, le agradecemos por haber compartido con nuestra audiencia los resultados de este importante informe sobre la situación de los grupos vulnerables frente a la contaminación por mercurio en la Amazonía venezolana. Este es un tema que no debemos descuidar. Esperamos tenerlo nuevamente con nosotros en una próxima oportunidad para seguir profundizando sobre esta situación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, se los agradezco mucho. Ustedes escuchaban al profesor Alejandro Álvarez Iragorri, licenciado en Biología y doctor en Ciencias Mención Ecología y coordinador de la Coalición Clima 21 del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales. Lupa Universate.